Estimados televidentes, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Tras las Huellas del Dinero, un programa en el cual pretendemos seguir el de la pista al presupuesto del gobierno, tanto del federal como de los estatales y de los municipales, para ver cómo lo está gastando, convencidos de que ustedes como contribuyentes tienen todo el derecho de que el gobierno gaste de la manera más honesta y eficaz posible. Y este lunes, tercer lunes de marzo, iniciamos lo que espero se convierta en un hábito en el espacio de Tras las Huellas del Dinero, y me refiero a la presencia del doctor Mauricio Rodas, quien cada mes, el tercer lunes del mismo, nos va a venir a analizar, a platicar sobre algún tema de coyuntura que tenga que ver fundamentalmente con el modelo del gobierno responsable, que es el modelo que precisamente maneja la Fundación Ethos, de la cual Mauricio Rodas es el director general. Mauricio, yo te doy la bienvenida a este programa. Espero que este sea la primera de muchas intervenciones todos los terceros lunes de mes para analizar un tema de coyuntura relacionado con lo que tú manejas, que es precisamente el gobierno responsable, que al final de cuentas es lo que busca también este programa, que los gobernantes se vuelvan responsables para que gasten de la manera más honesta y eficaz nuestro dinero. Y el día de hoy, Mauricio, nos vas a platicar sobre la participación que han tenido algunas organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs, apoyando esta reforma política que fue presentada por el presidente Calderón hace ya algunas semanas. Muy buenas noches, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Efectivamente, hace pocos días un grupo de 37 organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a los legisladores para aprobar 4 aspectos dentro del paquete de reformas políticas. Yo quiero, primero que nada, destacar el hecho de que hayan sido estas organizaciones de la sociedad civil, dentro de las cuales, por cierto, está Fundación Ethos, quienes hayan hecho este llamado, porque México todavía presenta un rezago importante en términos de participación ciudadana en la democracia, y yo creo que este es un esfuerzo muy interesante justamente para cambiar aquello. Los 4 aspectos que están siendo promovidos por este grupo de ONGs son la reelección indefinida para legisladores y presidentes municipales, en primer lugar, y permíteme, Arturo, comentar este punto brevemente. A través de este mecanismo permitiríamos que sea el ciudadano quien castigue o premie a los funcionarios de acuerdo a su desempeño. Además, este tipo de herramienta facilita la transparencia, la rendición de cuentas, el escrutinio respecto a la labor tanto de legisladores como de presidentes municipales. México es un caso de excepción en América Latina por no tener contemplada en su legislación la reelección para este tipo de funcionarios, Arturo. Lo cual, permíteme, Mauricio, impide que se generen los incentivos correctos para que estos funcionarios, estoy pensando por ejemplo en los legisladores, pues actúen de la manera más honesta y eficaz posible, cara no tanto a los intereses de los ciudadanos, pero sí a los derechos de los gobernados, porque hoy en día se dice mucho y todos lo sabemos, realmente las lealtades de los legisladores son para con su partido, es la famosa partidocracia de la que se habla, porque si bien es cierto que nosotros los elegimos, una vez electos, como ya no los podemos reelegir, pues pueden hacer lo que quieran, sus lealtades están con el partido, porque nosotros, los electores, ya no tenemos la manera, como dices tú, de premiarlos en el caso de que hagan una buena tarea o de castigarlos en el caso de que no lo hagan. Y además una cosa, Mauricio, que yo siempre he pensado, aquí no se trata tanto del derecho que tenga un legislador a ser reelecto, sino del derecho que tenemos los electores a reelegir a quien haga bien su tarea. Efectivamente, Arturo. De hecho, tanto este como los otros 3 puntos de los que conforman aquellos promovidos por el grupo de ONGs que señalé, se refieren a fortalecer la participación del ciudadano en la democracia, a empoderar al ciudadano dentro de la democracia. Y como tú bien señalas, la reelección para este tipo de funcionarios permitiría precisamente aquello. Y no solo eso, Arturo, también, por ejemplo, facilitaría la profesionalización de estos funcionarios. Claro. Permitiría también la planeación de sus acciones a mediano y largo plazo. En el caso de los presidentes municipales, resulta insólito que su periodo dure apenas 3 años. Para el primer año ellos recién están conociendo el cargo, el segundo año empezarán a ejecutar ciertas acciones y el tercer año ya tienen que irse. El hecho de que... El tercer año empiezan a recoger las cosas para dejarle limpio el despacho al que viene. Así es, en el mejor de los casos. Sí.
si es que existiera la posibilidad de reelección, aquel funcionario podría proyectar su gestión en el mediano y largo plazo con los consecuentes beneficios para la comunidad que eso generaría, Arturo. El segundo punto de los que fueron promovidos por las ONGs se refiere a las candidaturas independientes. En una democracia no existe razón alguna para impedir que un ciudadano pueda optar por un cargo de elección popular sin necesidad de someterse a lógicas partidistas que muy probablemente, y de hecho en la mayoría de los casos, no comulgan con los intereses ciudadanos. De ahí que resulta insólito que en una democracia no exista este mecanismo dentro de la legislación. Déjame decirte que en América Latina 10 países contemplan la posibilidad de candidaturas independientes incluso para la presidencia de la República. De ahí que yo creo que es un tema que también debería ser incluido. Y claro, en la medida en que no se tengan esas candidaturas independientes, la partidocracia es la que sigue operando, igual que en el caso de la no reelección, por ejemplo, de los legisladores. Es parte de la partidocracia. El partido, al final de cuentas, es el que empieza a tomar el poder, mientras que el ciudadano común y corriente, en el sentido de que no pertenece a ningún partido político, pues se ve totalmente marginado, tanto de castigar o premiar a un buen funcionario público, como de poder participar en la política sin tener que participar o pertenecer a un partido político. Así es. De hecho, a través de las candidaturas independientes estaríamos contribuyendo a romper este monopolio que existe en la actualidad a través de los partidos. Incrementaríamos el nivel de competencia en la lucha electoral, lo cual evidentemente es sano para cualquier país. El tercer punto se refiere a las iniciativas ciudadanas, a la posibilidad de que los ciudadanos presenten iniciativas de ley ante los órganos legislativos. Esto evidentemente también permitiría que los legisladores tengan que atender aquellas solicitudes ciudadanas respecto a los cuales se haya generado un importante nivel de consenso colectivo, lo cual también es positivo. Nuevamente estamos hablando de darle herramientas al ciudadano para participar en democracia. 13 legislaciones de América Latina contemplan las iniciativas ciudadanas. Y finalmente, el cuarto punto se refiere a la reducción en el financiamiento a los partidos políticos. Hay que recordar que este punto no estuvo contemplado en la propuesta presentada por el presidente de la República, pero yo considero que es absolutamente fundamental. Creo que es evidente que el financiamiento público que recibe actualmente los partidos políticos es exorbitante. Y déjame darte un dato. Los 3.012 millones de pesos que la Federación contempla para los partidos políticos en el presupuesto del 2010 fue el único rubro de gasto que no pudo ser reducido porque así está previsto en la Constitución. Para un año en el que no existirán elecciones a nivel federal. Sí, claro. Sin embargo, los partidos recibirán 3.012 millones de pesos en una época como la actual que más bien demanda austeridad. Sí. Pero además, aquí viene lo más curioso. Esos no son los únicos recursos públicos que reciben los partidos, pues además de estos 3.012 millones de pesos, recordemos que también reciben recursos en especie a través de espacios en los medios de comunicación y también un importante nivel de recursos económicos por parte de las 32 entidades federativas. Nuevamente, creo que es importante pensar en reducir ese financiamiento, más aún si lo tomamos a nivel internacional, Arturo. Si analizamos el monto de financiamiento público para los partidos en función del número de votos válidos, tenemos, por ejemplo, que en México cada voto más o menos nos está costando alrededor de 200 pesos, mientras que en Brasil o en Argentina bordea más o menos los 5 pesos por voto válido. Entonces, tenemos que existe una enorme diferencia dramática en cuanto a el volumen de recursos que nos está costando la democracia en México y que evidentemente no está siendo eficiente. Y claro que nos está costando a fuerzas porque hay que tener muy claro, estimado televidente, que todo ese dinero que va a parar a las arcas de los partidos políticos salieron de una u otra manera de los bolsillos de nosotros los contribuyentes. Y no es que esos recursos los aportemos voluntariamente, sino que el gobierno nos obliga a entregarle parte del producto de nuestro trabajo y parte de ese producto de nuestro trabajo que le entregamos, a su vez, se le da a los
partidos políticos, lo cual, Mauricio, plantea muchísimos cuestionamientos, ¿no? Porque al final de cuentas se está utilizando mi dinero para financiar un partido político con el cual, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo, ¿no? Y hay otra cosa interesante, viendo un poquito más al fondo del asunto el financiamiento de los partidos. La Constitución dice que los partidos políticos deben recibir recursos públicos que salen del bolsillo de los contribuyentes porque son entidades de interés público. Ahora, qué curiosas entidades de interés público, aquellas a las cuales el público voluntariamente muy probablemente no estaría dispuesto a financiar, ¿sí?, directamente de su bolsillo. Yo me pregunto, ¿qué sería de los partidos políticos si se les cortara todo este... Mira, se le llama financiamiento, pero pues al final de cuentas es un subsidio, vamos a decirlo muy claramente. Si dijeran, se acabó el subsidio a los partidos políticos y sobrevivirán aquellos a los cuales sus seguidores, sus partidarios, sus correligionarios estén dispuestos a financiarlos directamente. Abra cada partido político su cuenta en un banco, déla a conocer y todo aquel que quiera que vaya y deposite semanal, quincenal, mensualmente la cantidad que quiera. ¿Cuántos partidos políticos podrían sobrevivir en esas circunstancias? Seguramente muy pocos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan útiles consideran los ciudadanos los partidos políticos, a los partidos políticos, ¿no? Por todas esas razones, Arturo, yo creo que esta reforma política es crucial para el país. Repito, no solamente para incrementar el nivel de participación ciudadana en la democracia, sino también para romper esta parálisis política que hemos visto en México en los últimos años. Déjame darte un dato. El presidente de la República Mexicana es uno de los más débiles a nivel de América Latina en cuanto a lo que se refiere a poderes legislativos consagrados en la Constitución. ¿Qué sucede? Aquello en el pasado no fue un problema, porque durante los 70 años de dominio político del PRI en la presidencia de la República teníamos a un presidente que enviaba una serie de iniciativas al Congreso, mismas que eran aprobados por la mayoría legislativa de su mismo partido, del PRI. Por lo tanto, durante todos esos años no fue necesario que el presidente de la República cuente con herramientas constitucionales significativas para su tarea legislativa. Pero ¿qué ocurre en el momento que a partir del año 2000 tenemos ya alternabilidad democrática en México y hemos tenido un presidente de un partido con un Congreso cuyas mayorías han estado en sectores políticos de oposición? Tenemos lo que ha sucedido, es decir, que en 10 años no ha habido en este país una reforma importante que se haya aprobado en el Congreso. Tanto el presidente Fox como el presidente Calderón han enviado una serie de iniciativas de reforma mismas que o han sido rechazadas o han sido modificadas sustancialmente por parte del Congreso. Claro. Y nos hemos visto empantanados en una parálisis política que está generando gravísimas consecuencias en términos de desarrollo económico para México. Sí, está limitando enormemente las posibilidades de desarrollo económico y de un mayor progreso material para millones de mexicanos. Pero Mauricio, dado que el tiempo ya se nos viene encima, a ver, a mí me queda muy claro que estas 4 puntos de la reforma política, 3 propuestos originalmente por Calderón y 1 por las ONGs, son fundamentales para tener un gobierno más honesto y eficaz. La reelección, sobre todo la reelección de legisladores, ¿sí? Limitar el financiamiento a los partidos políticos, que también es muy importante. La posibilidad de que tú y yo, como ciudadanos comunes y corrientes, presentemos iniciativas de ley. ¿Cuánta gente no habrá por ahí que no es legislador, que no pertenece a un partido político, que tiene buenas ideas en materia legislativa? Y luego, la otra era, se me está yendo, la de... Iniciativas ciudadanas. La iniciativas ciudadanas, ¿no? Todo eso apoyado por las ONGs, que eso es precisamente lo que llama la atención, que los ciudadanos, a través de las ONGs, que no son partidos políticos, están conscientes de que hay una reforma política que, de ser correcta y de sacarse adelante, puede dar como resultado eso que ustedes en Fundación Netos llaman un gobierno responsable. Así es, Arturo. Estas propuestas se apegan a 2 parámetros muy importantes del modelo de gobierno responsable. El primero, que tiene relación con la promoción de los valores democráticos. Evidentemente, estos 4 puntos apuntan a fortalecer la aún joven democracia en México. Y el segundo parámetro se refiere a la participación ciudadana. En una democracia es fundamental tener un
activo nivel de participación ciudadana. Y a través de esta reforma estaríamos estimulando que más y más personas se involucren en temas del ámbito público, con las consecuentes ventajas que eso generaría, no solamente para la democracia, sino también para el desarrollo y el progreso de México. Así es, Mauricio, desafortunadamente el tiempo se nos vino encima. Yo creo que aquí la moraleja, digámoslo así, de este programa sería, como dijo, no recuerdo quién, que la política es algo tan importante que por ningún motivo hay que dejarla en las manos de los políticos profesionales, que la política es algo de todos los ciudadanos, de todos los gobernados, que tenemos que participar. Ahí está la propuesta de reforma política, ahí está la participación de las organizaciones no gubernamentales. Mauricio, yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros este tercer lunes de marzo. Espero vernos dentro de un mes, en el tercer lunes de abril, para tratar un tema de coyuntura aquí en Tras las Huellas del Dinero. A usted, estimado televidente, le agradezco su atención y nos vemos aquí dentro de 8 días. Buenas noches.